Queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, de nuevo con vosotros. Y cómo no, estudiando la Palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante. Y para ello nos hemos traído a una excelente amiga, una compañera de hace muchos años. Y ya la conocéis porque ha estado con nosotros en diferentes programas. Ella es María Ángeles. ¿Qué tal, María Ángeles? ¿Cómo te encuentras? Pues muy contenta de estar aquí con vosotros. Vamos pues a saborear lo que el Señor tiene preparado para nosotros y también para nuestros espectadores, ¿de acuerdo? Vamos a disfrutarlo. Pablo ha establecido el argumento de que la justificación o la aceptación de Dios solo viene por medio de la fe en Jesucristo, porque su justicia sola es suficiente para darnos una reputación aceptable ante nuestro Señor. Por la caída de un hombre, Adán, toda la humanidad enfrentó la condenación y la enajenación y también la muerte. Mediante la victoria de un solo hombre, Jesús, todo el mundo fue puesto sobre una nueva base delante de Dios. El fundamento de todo esto es la cruz de Cristo y su muerte sustitutiva, lo que abrirá el camino para que todos los seres humanos, judíos o gentiles, sean salvos a través de Jesús, quien con su sangre ofrece justificación a todos los que lo aceptan. Es por ello, María Ángeles, que el estudio que vamos a tratar hoy lo hemos titulado Adán y Jesús, dos hombres claves para la historia de esta humanidad. Y mi pregunta es la siguiente: según la Biblia, ¿es fácil conseguir la paz? Esa paz que podemos nosotros leer en el versículo de Romanos 5.1, que dice así. Romanos 5.1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto es sencillo? Pues en principio creo que tendríamos que hablar de que no tenemos paz con Dios y tenemos que conseguirla. Totalmente. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. En realidad el hombre sin Dios no está en paz. El hombre se separó de Dios por causa del pecado. Hay una brecha entre Dios y el hombre, un abismo, podríamos decir, y entonces está lejos de Dios. Entonces esa paz es el acercamiento del hombre a Dios, o de Dios al hombre, mejor dicho. Y entonces, según nos dice Pablo, es fácil conseguirlo. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Nada de lo que nosotros hagamos, según nos dice Pablo, ninguna cosa, por importante que sea, por buena que sea, nos da derecho a tener esa paz con Dios. Pablo nos enseña que solamente a través de Jesús podemos volver a tener paz con Dios. Hay una palabrita aquí que me gusta hacer hincapié porque es la que viene renombrando constantemente Pablo, y es la palabra justificados. Porque dice: justificados pues por la fe, tenemos por fin la búsqueda, ¿no?, del ser humano. Por fin tenemos paz para con Dios. Esa palabra justificados dice los teólogos que significa declarados justos. Declarados justos. Somos declarados justos. ¿Eso significa que a partir de entonces ya somos justos? Eso significa que gracias al amor de Dios, el Señor nos ve como justos, nos acepta como justos, pero todavía no lo somos. No lo somos, ¿eh? O sea, somos declarados justos, sí, sin serlo. Nos acepta, sí. Él es tan benevolente con nosotros, nos ama tanto que nos acepta así, a pesar de nuestros defectos. La verdad es que Dios considera que Jesús cometió todos nuestros pecados y se los aplica a Él. Y entonces es ese amor tan maravilloso, ese amor que es tan desprendido, que cuando aceptamos a Jesús, el mismo Padre ya nos considera impecables, nos considera perfectos, nos considera justos, porque toda nuestra vida anterior, todos nuestros pecados, todo eso se lo achaca, se lo aplica al Hijo, que es precisamente por lo que murió. Y a partir de ahí, esa gran mochila que tenemos de todas aquellas aberraciones que hemos estado cometiendo, por fin descargamos esa mochila y hay paz, por fin.
La verdad encontramos la paz. es que es algo que cuesta un poco de comprender y de aceptar. Creo que es lo que cuesta más a las personas. Pensar que Dios piensa o cree o acepta o reconoce o lo da por hecho. El hecho de que la vida santa que llevó Jesús, Él no pecó, tuvo desde luego muchas oportunidades. Fue tentado en todo, Satanás pero sin pecado. le atacó bastante. Sin embargo, Él nunca cedió, Él llevó una vida completamente santa, completamente pura, y entonces es como si nosotros la hubiéramos llevado. Él es todo para nosotros entonces, ¿no? Jesús es todo para nosotros, porque su vida es como nuestra vida, es como si Él nos representara, y nos representa realmente en el cielo. Entonces su vida perfecta es como si fuera la mía, y el Señor lo acepta esto y lo da por hecho, y creo que es algo en lo que tenemos que meditar mucho, porque Claro, es un amor. Fíjate que nosotros, aceptando que Dios cumplió absolutamente todo, que cumplió la ley y por lo tanto fue justo, que nunca pecó, por lo tanto siempre fue santo, si eso lo aceptamos, Él dice, esto es así, si tú crees esto, yo te lo doy a ti y me quedo con lo tuyo. Eso mismo, tenemos que creérnoslo nosotros, Claro. y aceptarlo. Claro. Es simplemente eso, y a veces no es tan simple porque tienes que tener una lucha interior a veces para aceptar eso realmente, entregarte, confiar en Dios plenamente y aceptar lo que Dios te da, que es tan grande que nos cuesta reconocerlo, nos cuesta pensar que es gratuito. Es que nos resulta difícil, por desgracia, no estamos acostumbrados. Entonces, tener un Dios así que nos dé ese regalo tan maravilloso. Cuando uno lo descubre, qué bonito es. Pues fíjate que cuando uno acepta a Jesús, es declarado justo, tiene paz. Fíjate lo que dicen los versículos 2 y 3, si lo puedes leer, Maran. El versículo 5 del capítulo Romanos 5. 5, capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjate qué interesante, ¿no? Que una vez que ya hemos conseguido esa paz y estamos tan bien, y hay tanto gozo y estamos tan contentos, dice, hay dos maneras en las que tienes que gloriarte. Una, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y eso está bien, ¿no? Tenemos una esperanza, Cristo va a venir, nos va a recoger, vamos a estar todos eternamente a su lado. Pero también dice, pero también tienes que gloriarte en otra cosa. Y dice, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sí. Pero entonces, ¿no cesan las tribulaciones? ¿No cesan los problemas? ¿No cesa, cuando uno es cristiano, sigue todavía teniendo todas estas cosas, Mara? Bueno, somos cristianos, pero vivimos en este mundo y somos ciudadanos de este mundo, unos más, aunque Jesús dice, ya no pertenecéis a este mundo, porque ya pensáis de otra forma y actuáis de otra forma, pero estamos aquí y pasamos por las tribulaciones parecidas a los que pasan otras personas. O sea que de esta no nos libramos. Lo que dice el Señor es, pues gózate en esto también. Porque gozándote en esto, tú vas a dar a conocer a los demás que tanto los cristianos, los que creen en mí, como los que no creen, van a pasar por dificultades. La diferencia es que la manera de enfrentar estos problemas, los cristianos los enfrentamos de otra manera. Pues sí, nos enfrentamos de otra manera cuando nos aferramos a esa esperanza. Porque tenemos paz. Cuando nos aferramos a Dios. Claro. Y entonces confiamos en Él, nos apoyamos en Él, y como vemos que lo vamos pasando todo eso, y vemos también cómo el Señor actúa, y muchas veces cómo el Señor, ves tú la mano de Dios en tu vida, cómo actúa, cómo soluciona cosas que parecían imposibles. Y entonces todo eso lo que hace es reafirmarte más en la confianza en Dios y en la gloriosa esperanza. Y eso es cierto que nos pasa a nosotros, pero también los vecinos, los amigos, familiares se van fijando y van diciendo, pues, fíjate con lo que le está cayendo a esta mujer y todavía cómo lo lleva. Y sencillamente cuando preguntan, sí, es que como amo a Jesús, estoy con Él, Él me da esta paz que yo sé que un día me va a restituir todo.
Eso es un gran testimonio, que Pablo... Claro, es que hay una diferencia grande en sentirte solo y a veces desesperado en este mundo, porque somos impotentes ante tantas cosas que pasan en este mundo y que nos pueden pasar, enfermedades, desgracias de todo tipo. Y entonces a veces hay desesperación, impotencia, pero nosotros dependemos de Dios. Nosotros sabemos que Dios está por encima de esas cosas, que Dios está ahí, que Dios está fijándose en todo lo que pasa. Y cuando nos apoyamos a Dios, que es nuestra seguridad, entonces, claro, lo pasamos un poquito mejor. Pues sí que es verdad, ¿no? Aunque hay ratos de todo. Y esto fue debido a que en el principio de los tiempos, Adán y Eva, pues tomaron una decisión. Pues sí. Y la decisión fue, vamos a desobedecer. Y vamos a ver si es verdad la propuesta que nos dice esta serpiente. Vamos a ver si es verdad aquello que, tomando este fruto de este árbol, que Dios dijo, de este árbol no comerás, ¿de acuerdo? Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y comieron, desobedecieron, y a partir de ahí, pues salieron corriendo de allí porque lo habían hecho mal. Mi pregunta es... ¿quién fue a reconciliarse con quién? Pues vemos en la Biblia siempre nos enseña que es Dios el que da el primer paso. Tenemos muchísimos ejemplos, muchos testimonios. Y en ese caso que tú estás comentando, vemos cómo Adán y Eva se escondieron de Dios. Algo cambió en su mente cuando ellos desobedecieron a Dios. Algo cambió que hizo que ya esa seguridad, esa confianza que tenían en Dios, esa relación, ese vínculo, esa armonía que había entre ellos, se estropeara. Y entonces ellos se sentían mal con ellos mismos y pensaban que Dios ya no les veía igual, ya no les amaba igual, ya no les aceptaba igual. Y ellos se escondieron de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, muy bonita, ¿no? En Génesis capítulo 3 dice, mas Jehová, versículos 9 en adelante, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, ¿no? Eso aparece, es una sensación que aparece en el ser humano cuando uno hace algo que no es correcto. Sí, desde luego. Y cuando hay un distanciamiento entre, en ese caso, entre Adán y Eva y Dios. Claro. El pecado, el mal, ese mal que entró en su mente, que distorsionó las cosas, eso hizo que ellos ya vieran a Dios de otra manera. Dios no cambió, pero ellos sí, ellos cambiaron. Por eso Pablo llega a un momento en que nos dice en el capítulo 5 de Romanos, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Impresionante este versículo. Ese es el gran amor perfecto de Dios. Y además es un amor eterno, porque no cambia. Vemos lo que pasó con Adán y Eva. Fue Dios quien les llamó. Vamos a hablar, vamos a arreglar las cosas, vamos a buscar una solución, porque para Él seguían siendo los mismos. Y es lo que sigue haciendo el Señor con todos nosotros, con toda la humanidad. Con toda. A partir de Adán y Eva, toda la humanidad estaba ya perdida. Ya dijimos en otros estudios que no hay justo ni uno, no hay bueno nadie, no hay quien busque a Dios, la humanidad totalmente perdida. Y es el Señor con ese amor tan desbordante, tan maravilloso, donde dice, mando a mi Hijo, para lo que tú has hecho y que tienes que pagar porque lo has hecho tú, no te preocupes, ya lo pagará mi Hijo. Solamente te pido una cosa, dime Señor, que la cumpliré, créete lo que Jesús ha hecho por ti. Y acéptalo. Pues sí, es como dice Pablo, nosotros pensamos, como dice Pablo en los versículos anteriores, dice, a lo mejor somos capaces de hacer algo importante por un justo, ¿no? Por alguien que nos parece muy bueno. Incluso alguien muy perfecto podría llegar a morir por otra persona que le pareciera muy bueno, por un hijo tuyo, por ejemplo, como decíamos antes. Pero dice, Dios muestra su amor con nosotros, que siendo malos como somos, nos sigue amando igual. Y siendo malos como somos, Él mandó lo más importante para Dios, que era su Hijo, y los que tenemos hijos creo que podemos entenderlo un poco, pues Él lo envió a la tierra corriendo un riesgo grande.
y sin embargo dio lo más importante para demostrarnos cómo es su amor. Fíjate que has puesto ahora un ejemplo muy válido, que es el de la madre con un hijo. Porque alguien, efectivamente, comentabas este versículo en el versículo 7, pues apenas morirá alguien por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno se atreviera a morir por un hombre de bien. Pudiera ser. Y una madre o un padre, ¿no?, por su hijo, pues es capaz de todo, hasta de dar su vida. Pues sí. Pero ahora ponte en la situación de Dios, que te digan, Mara, mira, hay un violador que se encuentra en esa casa, él ha violado, ha matado, ha destruido muchas familias. La única manera de que ese hombre sea salvo es si tú das a tu hijo y que muera por él. Soplan. Soplan, ¿no? Es que eso es inconcebible. O sea, ese amor tan maravilloso que Dios nos ha presentado, que yo dé a mi hijo por este elemento, yo no puedo decir, pues yo, es tanto el amor que yo te tengo a ti, que soy capaz de hacer eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y Él ha dado, Él lo ha dado, y si no cumplía, pues para toda la eternidad. Con riesgo, claro. Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué regalo, ¿verdad, Mara? Pues sí, regalo. yo creo que cualquier persona que medite en esas cosas, que intente comprender cómo es ese tipo de amor, creo que tiene que amar a Dios a la fuerza. Porque ¿quién nos ofrece algo mejor que eso? Algo parecido a eso. Es que no hay nada comparable. Absolutamente nada comparable. Y Cristo vivió en esta tierra y forjó un carácter perfecto, una manera de ser maravillosa. Y Dios nos dice, esto es tuyo, yo te lo acredito a ti si tú crees en mí. Porque mi Padre a ti no te va a ver, pero viéndome a mí y lo que yo he hecho, te acredita todo lo que yo he hecho a ti. Así que vas a pasar y vas a vivir eternamente con nosotros. Acéptalo, créelo, si es que no hay nada más que hacer. Y hay una cosa también que me gusta muchísimo, desde luego, y que viene a perfeccionar todo esto, porque el Señor dice, créelo, acéptalo, y yo te prometo que yo te iré sanando del mal. Iré sanando tu mente otra vez, la iré restaurando, para que vuelvas a ser una persona parecida cada vez más a Cristo, Claro. parecida cada vez más a Adán y Eva cuando fueron creados. Porque ciertamente Adán y Eva tuvieron algo que nosotros no tenemos, y es la perfección. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos. Hablaba con ellos, como estamos hablando ahora tú y yo. Estaban juntos y se paseaban por el jardín del Edén, y su mente estaba funcionando al 100%. No había nada que entorpeciera toda aquella relación, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pues sí. Y todo aquello se echó por la borda diciendo, voy a ver si puedo conseguir llegar a ser como tú. Como le dijo la serpiente, comiendo de esto llegaréis a ser como Él. Pero Él no quiere, por eso os lo ha prohibido. Bueno, pues Dios lo que quiere es recuperar todo esto. Porque Dios tenía en el jardín del Edén ese árbol de la vida. Y ese árbol de la vida, ni más ni menos que estaba allí para que todo aquel que comiera de este árbol, pues siguiera viviendo. En el momento en que pecaron, pues fueron expulsados del jardín del Edén, fueron puestos allí puertas, 2 querubines en la puerta para que no accedieran al árbol de la vida. Y al no acceder al árbol de la vida, pues trajo consigo la muerte. Pues sí. Esa muerte que ¿tú piensas que es el peor enemigo que tiene el hombre? Pues imagínate cuando te tienes que separar de un ser querido para siempre. Un hijo tuyo, alguien que quieras mucho. O bien vemos tristezas en otras personas, en otras familias que lo están pasando, aunque no nos pase a nosotros. Y la impotencia ante la muerte, eso es algo que nadie puede evitar. Entonces yo creo que sí, porque el Señor nos ha creado con ganas de vivir para siempre. Claro, nos ha creado para la vida eterna. Sí. Pocas personas se resignan a morir, a no ser que tengan una gran esperanza, una gran seguridad, una gran confianza en Dios y en la resurrección.
Entonces las personas no se resignan, a veces se desesperan mucho con enfermedades, con tantas cosas que pasan en este mundo, ¿no? Y lo más triste, creo, es eso, pensar, nunca más voy a poder ver a esa persona. Y aceptarlo. Muchas personas están, creo, enfadadas con Dios porque no le entienden y no saben tampoco que hay una resurrección. Entonces podríamos decir, como dice Pablo, el peor enemigo es la muerte, porque Dios no nos ha hecho para que muramos, nos ha hecho para vivir para siempre y nos ha hecho para ir creciendo, perfeccionándonos y vivir siempre. No queremos morirnos. No queremos. No nos apartamos de ello, sí que es cierto. Aunque a veces este mundo también lo ves como está y entonces dices, bueno, qué difícil es estar aquí, ¿no? En Romanos 5:12, si quieres leerlo, ahí viene la solución al problema que hemos planteado. Pues sí, hay una solución maravillosa. Dice el apóstol Pablo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y esto es muy importante, dice, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Luego seguimos leyendo si quieres. Sí, efectivamente, ahí nos está diciendo que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Así que sí, esa muerte alcanzó a todos los hombres. Y ahora estamos condenados a morir porque la transgresión, el precio del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado. Pues sí, y la verdad es que hay algo que hay personas que lo interpretan esto equivocadamente. Porque dicen, bueno, por la transgresión de uno tenemos que pagar todos. Es injusto esto, ¿no? Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que esa, digamos, enfermedad, a mí me gusta, yo lo veo como una enfermedad realmente de nuestra mente, que algo se ha distorsionado ahí, se ha estropeado y no somos entonces capaces de actuar como Dios quiere que lo hagamos. Entonces vemos, como Pablo dice, que todos pecaron. Luego entonces esa enfermedad se extendió a todas las personas y todos nos hemos convertido en pecadores. Y por otro lado, el Señor en su benevolencia, en su bien hacer para nosotros, pues también quiso que muriéramos. Y ahora más pronto todavía. Y eso, yo pienso que con el tiempo, a veces, si no eliges un camino en el que te preocupes de ser mejor persona, de aprender esas enseñanzas que Dios tiene para nosotros, que nos ayudan a ser mejores, a entender la diferencia que hay entre el bien y el mal, de entender cómo nos beneficia el bien, pues entonces imagínate personas que se vayan perfeccionando en hacer el mal. Vemos el resultado del pecado, lo estamos viendo ahora en el mundo. Totalmente. ¿Cómo funciona este mundo? Hasta el planeta estamos destruyendo de una forma inconsciente, yo diría, ¿no? Y somos vemos la injusticia, desde luego, vemos la injusticia, vemos moralmente también la decadencia. Entonces, imagínate que viviéramos muchos años más. Sí, siguiendo por la línea de argumentación que estás llevando, Adán y Eva vivieron muchos años. Adán vivió 930 años. Y sí que fue para esta pareja, yo pienso que es la pareja más infeliz del mundo, Adán y Eva. Porque lo tuvieron todo. Tuvieron absolutamente todo. Eran perfectos, vivían en un mundo maravilloso, hablaban con Dios, con Jesús, cada vez que querían, tenían a sus ángeles por allí, porque era todo fenomenal. Desde luego. Y entonces vino esa tragedia de decir, pues ahora ya nada. Y ver en sus hijos, en sus propios hijos, si ya es malo que la muerte alcanzara a un hijo, es muy malo que es que esa muerte la produjo el otro hijo. Y entonces Adán y Eva vieron como los descendientes de Caín y los descendientes de Abel, pues que descendientes de Set, porque Abel murió. Los descendientes de Caín y los descendientes de Set fueron procreando y vieron como toda una maldad de los hijos de Caín y también como los hijos de Set pues estaban siendo sumisos y estaban siendo obedientes a Dios. Toda esa tragedia
la vieron ellos Sí. por 930 años. Yo pienso que ahí Adán diría, Señor, yo creo que ya está bien. Por favor, necesito que me des la bendición de la muerte porque yo ya no puedo más. Es que si ahora con 70, 80 años, con todo lo que hemos visto, lo pasamos mal, imagínate tantos siglos ahí viendo aquello, ¿no? Pues sí, ellos pudieron ver el resultado del pecado, pudieron verlo durante, como Totalmente. tú dices, pudieron ver un resultado tremendo del pecado. Por eso, Entonces, ante la creo que muerte, aprendieron la lección, ¿eh? Totalmente, totalmente. Porque ver en toda su descendencia todo aquello que... Porque aunque nosotros somos esas víctimas inocentes, pero somos víctimas, ellos fueron víctimas culpables, porque de ellos dependió aquello. Dios les dio todo y les dijo, mirad, aquí lo tenéis todo. Fueron culpables porque lo hicieron a motu propio y nosotros, bueno, pues ya a partir de ahí nacemos con esa naturaleza pecaminosa que es que nos encanta desobedecer. Nos encanta hacer mal las cosas y por ende esa muerte. Pero tenemos la promesa que la vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 17 y 18 donde dice, cuando le vi, Juan estaba viendo a Jesús, dice, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pues Teniendo sí. esa esperanza en lo que nos está diciendo Jesús, estuve muerto pero ahora vivo. Pues eso también lo explica muy bien Pablo en sus epístolas, ¿eh? Cómo gracias a que Jesús resucitó, él dice, es el ejemplo para nosotros, es la garantía más que el ejemplo, la garantía para nosotros de que también resucitaremos. Oh, amén. Y gracias a que él resucitó, venció la muerte, y entonces la muerte está vencida para nosotros, la muerte eterna, porque vemos cómo aún morimos. Sí, sí, en esta primera muerte que Jesús siempre la calificó, está dormido, y Lázaro está dormido, y la niña está dormida. Bueno, está dormida, pero se ha muerto y lo estamos enterrando. Pero para Jesús lo tenía bien claro. Ojalá lo tuviéramos también claro nosotros, ¿no? Pues sí, y lo sueño. más maravilloso, como decíamos al principio, es que vemos que nosotros no podemos hacer nada por eso. Pablo recalca muchas veces, es un don de Dios, es un regalo de Dios por amor. Entonces, creo que es fundamental para nosotros saber eso, verdaderamente, porque ¿qué es lo mejor que podemos hacer, ¿no? ¿Qué cosa mejor se nos puede ofrecer que esa? Maravilloso. Y ver cómo ya Jesús lo ha hecho todo para nosotros, cómo Dios lo ha hecho todo. Entonces realmente solo podemos estar agradecidos a Dios y corresponderle procurando aprender de Él para saber amar también a los demás. Pues muy bien, vamos acabando, Maran, vamos acabando y vamos a leer los versículos 18 y 19 del capítulo 5, porque son muy interesantes y hay que hablar de ellos. Así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y es que en el cielo no puede entrar nadie que no sea justo. Pues sí, desde luego que sí. No puede entrar nadie que no sea justo, pero para ser justos tenemos que aceptar a Jesús, como decíamos antes. Exactamente, la justicia de Él. Y lo que tenemos que celebrar con alegría, es que lo que nos dice Pablo, el pecado es cierto que entró en el mundo por un hombre y esa, digamos, enfermedad o pandemia se extendió a todos los hombres. Pero luego resulta que Jesús vino, dice, por otro hombre, y éramos muchos más y éramos mucho más malos, ¿no? Sí, y entonces dice, por otro hombre se extendió la justicia, se extendió la vida eterna, la salvación para todos. Y por eso también se le llama a Jesús el segundo Adán. Claro, porque vino a cumplir lo que Adán no cumplió. Porque Adán, siendo perfecto, bueno, pues entonces él transgredió. Y entonces
por la desobediencia, por la condenación de uno, todos condenados. Pero ahora Jesús, por la obediencia de Él, todos vamos a ser considerados justos. Y vino a por todos. Pues sí. ¿Por qué no todos entonces serán salvos? Pues porque mucha gente no querrá salvarse. Solamente no se van a salvar los que no quieran, realmente, porque Dios lo ha puesto muy fácil. Tienes que aceptar la salvación que te da. Pero tenemos que ir como descentrándonos de nosotros mismos, que estamos muy centrados en nosotros mismos, hay mucho egocentrismo, y dejar de sentirnos tan importantes y ver que realmente el que es importante es Jesús para nosotros, porque es el todo, es el que nos puede traer esto. Y por eso también es importante lo que dice Pablo, que las obras de la ley, las buenas obras, o lo que nosotros consideramos buenas obras, o las buenas acciones, o tener que hacer ciertas cosas, cumplir ciertos requisitos, o ciertas normas, o ciertos ritos, nos pueden salvar. Y es la discusión que tenía Pablo con los judíos de aquel tiempo, incluso con los gentiles que posiblemente estaban confundidos por lo que decían aquellos maestros judíos, que había que hacer ciertas cosas para salvarse. Y Pablo, la verdad es que con una claridad de mente tremenda, él entendió claramente lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, algo que tenían los judíos, todas esas escrituras, toda esa luz, pero que habían perdido de vista el significado. Y hoy día creo que la Iglesia cristiana, por desgracia, también ha perdido mucho de vista el significado. Tenemos que volver a leernos en profundidad todas estas epístolas para ver que la salvación solamente no viene por la ley. Pablo dice, mira, la ley es necesaria, fue muy importante en su momento y ahora también, para que no se nos olvide lo que está bien y lo que está mal. Claro, porque la ley lo que hace es que determina, marca la transgresión, el pecado, pero no salva. Eso mismo, la ley es un espejo que nos ayuda a ver lo pecadores que somos realmente, porque todos fallamos. Todos fallamos. Y entonces cuando nos damos cuenta de que en el estado en el que estoy, por lo menos a mí me pasó cuando yo conocí la Biblia, que no era creyente, yo no sabía que estaba condenada a muerte, que la ley me condenaba a muerte, que mi situación en este mundo como pecadora era condenada a muerte y yo iba a morir la muerte eterna, porque sin Cristo es lo que tenemos. Entonces, ¿y eso cómo lo sé yo? Lo sé por la ley, porque la ley dice la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para...? ¿Cuál es la solución entonces? Eso mismo, ¿cuál es la solución para mí? Ante esa condenación que está ahí, la ley te condena porque lo estás haciendo mal, tú estás condenada. ¿Y quién viene a ayudarme? Por favor, una ayuda, que alguien me tire el salvavidas. Pues sí. Que me estoy ahogando. Eso es lo que decíamos, ¿quién me pone en paz con Dios otra vez? En paz con la ley. Por eso estamos justificados porque ya hemos cumplido la ley. Cristo la cumplió por nosotros. Te ha declarado justo, ha dicho declarados justos. Por la fe que tienes, ahora tienes paz. Eso mismo. Ay, Señor, y entonces ahora sí que vas a poder cumplirlo todo, porque lo que yo he hecho y tú no has podido, ni podrás, yo te lo ofrezco, yo te lo doy, pero créetelo. Eso mismo, es un recurso para nosotros. Jesús es un puente maravilloso que nos pone en paz con Dios. Qué bonito. Y al estar en paz con Dios, nuestra vida cambia. Y estamos en paz con los hombres, aprendemos a estar en paz con los hombres, aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, que nos hace mucha falta también. O sea que es la paz perfecta. Bueno, mi querida amiga María Ángeles, viendo que estamos hablando sobre la palabra de Dios, bueno, pues el tiempo transcurre y hemos aprendido muchas cosas. Y también nuestros amigos telespectadores también, porque cuando uno abre la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo que hace es que si nosotros abrimos nuestros corazones, ahí está para despejarnos todas las dudas que tenemos. De manera, Maran, que ahora tienes un tiempo pues para dirigirte a nuestros telespectadores y concluir con todo lo que hemos estado diciendo durante este programa. Adelante. Pues siguiendo las enseñanzas de Pablo, que creo que nos vale la pena hacerlo, pues Pablo dice que por medio de Jesucristo tenemos paz con Dios, tenemos más felicidad en nuestra vida, tenemos la vida eterna por delante, la muerte ya no es nuestro gran enemigo
Entonces, creo que vale la pena pensárselo, vale la pena profundizar en estas enseñanzas y hacerlas nuestras y conseguir lo que de otra forma no podemos conseguir. Alcanzar el propósito por el que Dios nos creó. Ser personas perfectas delante de Dios y pues alcanzar la felicidad, porque es la auténtica felicidad esta, la auténtica para las personas. Yo os animo a todos a que lo hagáis. Pues muchísimas gracias, Mara, por tu tiempo, por haber dedicado este tiempo al estudio de la palabra, porque siempre es bueno para nosotros, en primer lugar, que somos los primeros bendecidos, y también para nuestros telespectadores, que ahí están semana tras semana esperando este programa donde nosotros profundizamos en la palabra de Dios y damos a conocer todas aquellas joyas que se escribieron hace 2000 años, que Lutero las redescubrió hace 500 años, 1500 años después de Pablo, y que ahora pues gozamos todos con la libertad de tener las Sagradas Escrituras en casa para poder leerlas, para poder dialogarlas, para poder debatirlas y, cómo no, profundizar en ellas, porque el Espíritu Santo va a hacer que estemos muy agradecidos por el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Muchísimas gracias, Mara, que el Señor te bendiga, y esperamos que en otro próximo programa también vengas por aquí a echarnos una mano. Pues encantada cuando queráis. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, y nos vemos la próxima semana.